Hola amigos de YouTube, seguimos con este video entonces de aplicaciones de la integral. Lo que vamos a ver ahora es área entre curvas, ¿está bien? Entonces vamos a plantear el problema. El problema sería el siguiente. Se trataría de hallar el área entre dos funciones, ¿está bien? Es decir, el área comprendida entre la función f, este pedacito de arista, la función g y este pedacito de arista, ¿no? Ese área la llamamos A. Y según la nomenclatura que vamos a utilizar, vamos a suponer que la función f va a ser siempre mayor o igual a la función g. ¿Está bien? O vamos a llamar a la función f función techo y a la función g función piso. ¿Está bien? Porque g, como ustedes ven, bien podría ser el piso de este área y f es el que determina el techo. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a ir analizando las mismas variantes que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a ver qué pasa si las dos funciones son positivas, si las dos son negativas, si una es positiva y la otra es negativa. Vamos a ver cómo poder encarar el problema, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primer caso, que era cuando ambas funciones son positivas. ¿Está bien? Tenemos dos funciones, la función f mayor o igual a 0, la función g mayor o igual a 0, y recordemos que f va a ser siempre mayor que g, f es la función techo y g es la función piso, ¿no? Entonces, este área, fíjense que lo podría hallar como la diferencia entre el área entre la función f y el eje x y el área entre la función g y el eje x, ¿no? Es decir, le estoy sacando a toda este área grande, entre la función f y el x, le estoy sacando todo este pedacito. Y me quedaría lo que a mí me interesa, que es lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces vamos a plantearlo así. El área A va a ser igual a sub f, que sería el área entre la función f y el eje x, menos a sub g, que sería el área entre la función g y el eje x, ¿no? Y esto lo sabemos calcular. Esto es la integral entre a y b de f de x menos la integral de la función g entre a y b. ¿Está bien? Bien, fíjense que al ser las dos funciones positivas, a la hora de calcular el área entre esas funciones y el eje, a la función no se le cambia el signo, ¿no? La función f tiene un más aquí adelante, la función g también. Este menos es de esta operación que estoy haciendo. Cuidado, no nos confundamos. Bien, puesto que las integrales tienen el mismo límite, las puedo agrupar en una misma integral, y esto me quedaría en que el área es la integral entre a y b entre la función techo menos la función piso. ¿Está bien? Bien, este es el caso para cuando ambas funciones son positivas. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la función f, la función techo, es positiva y la función g es menor o igual a 0, es decir, negativa, ¿no? Como ustedes ven aquí en el gráfico. Bueno, aquí toda este área sería la que me interesa calcular, la puedo calcular como la suma de dos áreas. Es decir, el área entre la función f y el eje sería un área, y el área entre la función g y el eje, ¿no? Así que tendría que sumar estas dos áreas para poder calcular el área A que yo estoy buscando. Entonces vamos a plantear eso. El área A es igual a sub f, que es el área entre f y el eje, y a sub g, que es el área entre la función g y el eje. Bien, esto es igual a f es una función positiva, así que será será la integral entre a y b de la función f, más, fíjense que ahora la función g, el área entre la función g y el eje x, como la función g es negativa, para calcular este área sub g tengo que cambiarle el signo a la función g. Así que esto me quedaría igual a menos o a más la integral entre a y b de menos la función g, ¿no? Puedo sacar este menos para aquí, ¿no?
y puedo agrupar de la misma manera que hice aquí, y esto me da la integral entre a y b de la diferencia entre la función techo y entre la función piso. ¿Está bien? Así que fíjense que hemos llegado a la misma fórmula. ¿Mm? Bien. Y vamos a analizar el tercer caso, que es cuando ambas funciones son negativas. F de x menor a 0, g de x menor o igual a 0 también. F sigue siendo la función techo y g sigue siendo la función piso. Así que, ¿cuánto vale este área? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, fíjense que este área A puedo calcularlo como la diferencia entre el área entre la función g y el eje x, es decir, toda este área, ¿no? Menos el área entre la función f y el x, y el eje x, es decir, toda este área de aquí. ¿Está bien? Es sacarle a este pedazo grande este pedazo más chiquito. Entonces, y eso lo sabemos calcular cada una de estas áreas, ¿no? Entonces, vamos a plantearlo. El área A, que a mí me interesa, dijimos que es A sub G, el área entre G y el eje X, menos A sub F, que era el área entre F y el eje X. ¿Está? Bien, como ahora son las dos funciones negativas, cuando yo calcule la integral, tengo que cambiarle el signo a las dos funciones. Así que esto va a ser igual a la integral entre A y B de menos G diferencial X menos, por este menos, la integral de entre A y B de menos f de x. Este menos de aquí y este de aquí, recuerden, es porque ambas funciones son negativas. ¿Está? Bien, y si aquí saco este menos aquí, me quedaría un más. Y este menos lo saco aquí fuera. Y agrupo, me quedaría esto que ustedes ven aquí. Fíjense, me quedaría más la integral de f de x menos la integral de g de x, lo agrupo todo en la misma integral, y me volvió a quedar la misma fórmula que calculé en los casos anteriores. Así que la conclusión es, cuando tengo que calcular un área entre curvas, lo que tengo que identificar es cuál es la función techo en ese intervalo, y cuál es la función piso en ese intervalo, y hacer la integral entre a y b de la diferencia de techo menos piso. No importa el signo que tengan estas funciones. Lo que sí tiene que pasar es que en ese intervalo la función f siempre sea techo y la función g siempre sea piso, ¿no? En el siguiente video vamos a ver un ejemplo de cómo poder aplicar estos conceptos.